Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Continuamos en nuestra sección de cine con mayúsculas para comentar esta noche un título que yo considero que es imprescindible dentro del género de aventuras. En aquel vídeo que hice ya hace unos días sobre las 13 mejores películas de aventuras de la historia del cine, yo la incluí ya no solo por calidad, sino por influencia entre las primeras. Es una película que destaca absolutamente en todos los apartados que nosotros podamos dividir una película. Interpretaciones, dirección, puesta en escena, banda sonora, metraje, ritmo, secuencias de acción. Y es una de las grandes películas ya no solo del panorama del cine de aventuras, sino de la historia del cine en general. Su director Michael Curtiz, que es el director de Casablanca, y que yo creo que con eso que prácticamente se puede decir que queda todo dicho, era un auténtico maestro de la narración. Michael Curtiz, director húngaro, pues pasó gran parte, o la primera parte de lo que fue su etapa como director de cine, al principio en su país natal, Hungría, realizando una serie de películas. Empezó en el cine mudo y luego se trasladó posteriormente a la UFA, en Alemania, donde también, digamos que quedó influenciado por lo que era el estilo expresionista, en lo que se refiere a la fotografía y a la puesta en escena visual de las películas. Esta película que vamos a comentar esta noche es una clarísima influencia de todo lo que recogió Michael Curtiz en aquel extraordinario movimiento cinematográfico. La película de la que vamos a hablar esta noche y que ahora vamos a hacer un poquito de historia del cine, porque esta película podría haber estado perfectamente en la sección de historia del cine, porque ya os digo, se puede decir que todas las películas de aventuras de la historia beben de este título sí o sí. Es un auténtico referente ya no solo dentro del género de aventuras, sino del buen cine en general. La película de la que vamos a hablar esta noche es una película de 1935 y es nada más y nada menos que El Capitán Blood. El Capitán Blood de 1935 para mí es la mejor película de piratas filmada hasta la fecha. Y daos cuenta que estamos hablando de una película de 1935. O sea, ya han pasado casi la friolera casi de 89-90 años, 88 años de su estreno. Pero a día de hoy sigue siendo un título absolutamente sin superar, es decir, inigualable. Lo que es la dirección de Michael Curtiz, lo que es la interpretación de los actores, una jovencísima pareja protagonista que se puede decir que saltó a la fama debido a este título y que además es una de las parejas más famosas de la historia del cine, se lo debe todo a Michael Curtiz y al Capitán Blood. Los protagonistas son Errol Flynn, en su primer papel protagonista y además principal, del cual saltó a la fama, porque entonces Errol Flynn no era para nada un actor conocido, Olivia de Havilland y Sir Basil Rathbone. La verdad es que un trío de ases para una película realmente inigualable. Dentro de lo que es el panorama de las películas de aventuras, esta película, la productora fue la Warner Bros. Pero la Warner Bros. Se puede decir que durante los años 30, a principios de los 30, a finales de los 20, durante los 40, se especializó, digamos, más en lo que era el cine negro, el género policíaco, pero también se decidió hacer películas de aventuras, sobre todo cuando, a principios de los años 30, la Metro-Goldwyn-Mayer había realizado dos películas muy importantes dentro del género de aventuras, que era nada más y nada menos que La Isla del Tesoro y El Conde de Montecristo, protagonizada esta última por Robert Donat, que era entonces, digamos, como el sustituto prácticamente de Douglas Fairbanks. Es decir, Robert Donat era igual que Ronald Colman, por así decirlo. Es decir, eran actores que estaban más forjados dentro de lo que era el cine de aventuras. Sin ir más lejos, Ronald Colman fue el protagonista de una de las primeras versiones del Prisionero de Zenda, que luego posteriormente protagonizó otra versión Stewart Granger, más ya en los años 50. Pero que por aquel entonces la Warner, ya os digo, pues no se fijaba mucho en las películas de aventuras, pero debido al éxito que tuvieron en la Metro, tanto El Conde de Montecristo como en La Isla del Tesoro, quiso la Warner Brothers también poder realizar una película de aventuras que a ellos ya no les gustara, sino que también hacerla en plan superproducción. Y además competir evidentemente con la Metro, en lo que se refería a las películas de aventuras y sobre todo a la temática de piratas, bucaneros, de espadachines, de combates con gigantescos barcos. Es decir, lo que era el género de piratas, más género de aventuras propiamente dicho. Entonces, en 1935, Jack Warner lo que pretendía desde un primer momento era también contratar a Robert Donat para que protagonizara además la película El Capitán Blood, a cuyos derechos de la novela de Rafael Sabatini los hermanos Warner, Jack y Harry Warner, habían comprado.
Pero Robert Donat dijo que no quería realizar la película, él ya estaba ya un poco cansado de lo que eran las películas de aventuras, con la Metro-Goldwyn-Mayer ya tenía con la Metro suficiente. Y entonces, claro, la diatriba que se le propuso a Jack Warner es decir, bueno, ¿a quién contratamos? ¿A James Gunn, a Spencer Tracy, a Clark Gable? Porque claro, eran las estrellas de los años 30 de la época. Clark Gable, pues fijaos, prácticamente como figurante del cine mudo, había pues prácticamente sido la gran estrella de los estudios de Hollywood desde un año antes con Sucedió una noche, dirigida por Frank Capra, con Claudette Colbert. Pero no era el tipo más apropiado para, a lo mejor, una película de aventuras de espadachines en ese sentido. Y entonces se fijaron, Jack Warner viajó a Inglaterra y se fijó un jovencísimo actor de apenas 25, 26 años, muy jovencito, que tenía la Warner contratada, pero en la filial que tenían en Inglaterra, que era Errol Flynn. Pero era un personaje, ya os digo, un actor totalmente desconocido. Había hecho un pequeño papel en una película llamada, a ver si me dejáis un momento pensar, era Asesinato en Montecarlo, si mal no recuerdo, una película británica, también un poco pseudo-aventuresca, de suspense, pero Jack Warner desde un principio pues no te las tenía todas consigo, por decir, es que claro, me voy a gastar una cantidad de dinero brutal en una superproducción, porque además el Capitán Blood es una superproducción de aventuras con unos decorados inmensos, donde se construyeron 2 barcos a tamaño real, luego también barcos a escala para las secuencias de lo que son las batallas entre los mismos en Port Royal. Ahora hablaremos de lo que es el argumento, la parte técnica. Y claro, en ese sentido decir, me voy a gastar gran cantidad de dinero, pero esto tiene que llevarlo un actor, al menos o conocido o con capacidad para llevar sobre sus espaldas el peso de una superproducción. Entonces, claro, pues decir, a ver cómo escojo yo a un actor desconocido. Le hizo una serie de pruebas de cámara a Errol Flynn, ya os digo, actor que estaba entonces en Inglaterra con la Warner británica, un actor muy jovencito, bien parecido, pero que no era una estrella. Después de las pruebas, los screen tests que se llaman, la verdad es que funcionaba. Lo que pasa es que Errol Flynn estaba como muy nervioso, pero quisieron darle una oportunidad porque tenía una fuerza visual frente a la cámara, un gran carisma y unos primeros planos estupendos, porque era muy guapo, Errol Flynn era muy agraciado, era alto, tenía buen tipo, es decir, había aprendido en sus inicios incluso boxeo, tenía un cuerpo bien fornido, y dijeron, bueno, vamos a darle una oportunidad porque las pruebas de cámara han ido muy bien. Para el papel femenino protagonista se fijaron una jovencísima chica de solo 19 años. Entonces había formado parte de un elenco de una película que se llamaba, adaptación de una novela de William Shakespeare, que fue, si mal no recuerdo, El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, que había hecho esta película junto con James Gunn, si mal no recuerdo, dentro de lo que era la compañía de Max Reinhardt. Max Reinhardt, ya os hablaré de él en el apartado de historia del cine, en la sección de historia del cine, pero Max Reinhardt fue un productor de cine, de teatro, que tuvo gran influencia en todo el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por ejemplo, Max Schreck, el protagonista de Nosferatu, pertenecía a la compañía de Max Reinhardt. Olivia de Havilland también. Y bueno, pues la Warner, Jack Warner escogió a Olivia de Havilland, digamos, por su juventud, por su buena interpretación que hizo en El sueño de una noche de verano, y además por lo agraciada que era, porque entonces esa jovencita era muy guapita también. Y pensó que a lo mejor los dos, como pareja protagonista, pues podían dar la talla en ese sentido. Y para el papel de otro de los grandes piratas de la película, el francés Lavoisier, contrató a Sir Basil Rathbone, que Basil Rathbone ya era conocido en Hollywood. O sea, Basil Rathbone luego le conocimos por hacer el papel, sin ir más lejos, de uno de los más famosos Sherlock Holmes de la gran pantalla. Es decir, que tenía un trío, por así decirlo, que hoy en día pues es considerado un trío de ases: Errol Flynn, Olivia de Havilland y Sir Basil Rathbone, es decir, maravillosos los tres. Pero entonces solo era conocido, en el 35, solo era conocido Basil Rathbone. Cuando comenzó el rodaje del Capitán Blood, Errol Flynn estaba en ese sentido, muy nervioso. Y poco a poco fue cogiendo confianza, hasta que al final del rodaje tuvieron que empezar a rodar las primeras secuencias de la película, porque Errol Flynn fue cogiendo confianza porque era su primera gran película, y además era una superproducción. Pero la verdad es que llevó el peso de esta gran película en sus espaldas de una manera tan maravillosa y tan prodigiosa, que se puede decir que el Capitán Blood fue la película que lanzó al estrellato a Errol Flynn. Antes del Capitán Blood, Errol Flynn no era nadie. Después del Capitán Blood, Errol Flynn se convirtió inmediatamente en estrella junto con su compañera Olivia de Havilland.
Además es que protagonizaron bastantes películas. 3 años, sin ir más lejos después, fueron los protagonistas de Robin de los Bosques, también de Michael Curtiz. Pero también a las órdenes de Michael Curtiz hicieron, si mal no recuerdo, Dodge City, Ciudad sin Ley, pero como pareja protagonista estuvieron en Murieron con las botas puestas, otro de los grandes títulos de ellos dos como pareja, de Raúl Walsh, estuvieron en Camino de Santa Fe, y también en una película en la que la actriz protagonista no es Olivia de Havilland, pero Olivia de Havilland tiene un papel secundario como actriz de reparto, que fue La vida privada de Elizabeth y Essex también. Otra superproducción fantástica donde Errol Flynn se midió nada más y nada menos que con la grandiosa Bette Davis. Es decir que, como os dais cuenta, Errol Flynn fue como subiendo peldaños a raíz del éxito del Capitán Blood, que fue, ya os digo, un éxito de crítica y de público absolutamente apabullante. Michael Curtiz, que además era un director que tenía ya una sabiduría, porque ya había, como os he dicho al principio del vídeo, se había forjado en el cine europeo y había tenido reminiscencias del expresionismo alemán, era un director que, trabajando en el cine mudo, la imagen no era su fuerte, pero pictóricamente, desde un punto de vista visual, sus películas, es decir, sus encuadres, sus composiciones, son como cuadros en movimiento. Esto me lo habréis oído decir muchas veces de películas clásicas, pero es que Michael Curtiz a día de hoy se le puede considerar como un auténtico artista. Pero el fuerte de Michael Curtiz como director era la narración. Narrativamente Michael Curtiz era un director que pulía muchísimo sus secuencias. Se puede decir que El Capitán Blood es una obra maestra de la narración, es una obra maestra de muchas cosas, pero a la vez de la narración. Y además es que contaron en el apartado musical, como compositor de la banda sonora, al grandísimo Erich Wolfgang Korngold, uno de los grandes compositores, además compositor de óperas. Desde niño componía Korngold, componía incluso óperas. Pero es que Hollywood le contrató para realizar, partituras de muchísimas de sus películas. Sobre todo la del Capitán Blood, porque es una película en donde se puede decir que la banda sonora es totalmente omnipresente. En todas las secuencias se abren prácticamente con notas musicales y se cierran con unas notas musicales. Es decir, que la banda sonora acompaña muchísimo a los personajes, pero no entorpece su construcción, su evolución y la narración de todo lo que son los acontecimientos del film. Es decir, que Jack Warner se puede decir que ya no solo catapultó a Errol Flynn y a Olivia de Havilland al estrellato, es que contando con Michael Curtiz, con Korngold de la banda sonora, con Michael Curtiz en la dirección, compuso una película que para mí es la película de piratas más influyente de la historia del cine, y sin duda la mejor película de esta temática dentro del género de aventuras. Una película, y además que son 2 horas, pero que tiene un ritmo que no decae nunca. Es tal la precisión que tiene Michael Curtiz en lo que es la narración, que se puede decir que no te da un respiro. Todo su ritmo está, como os diría yo, como muy bien calculado. Y eso que el montaje, en los años 30, no se hacía con los montajes de programas de ordenador, porque no existían en aquel entonces. Se hacía a base de cortar con la tijera lo que eran las diferentes secuencias. Pero qué precisión habría entonces en el montaje de las películas de Michael Curtiz, que eran precisión pura y dura. Es decir, eran las películas de Michael Curtiz como Casablanca, como El Halcón del Mar, como la de Robin Hood, de los Bosques o Robin Hood, o como El Capitán Blood, realmente eran obras maestras de la narración. Michael Curtiz, si realmente destacaba por delante de sus compañeros, evidentemente era porque era un auténtico narrador, un maestro a la hora de contar historias. Y El Capitán Blood se puede decir que no es para nada una excepción. Dentro de un punto de vista argumental, se puede decir que El Capitán Blood es la historia de un doctor metido, digamos, directamente a pirata. Pero es que los acontecimientos que sufre Peter Blood, como es así el personaje, así es como se llama el personaje de Errol Flynn, digamos, los acontecimientos que rodean su transformación en pirata, realmente son bastante, para ser una película de aventuras, son bastante duros. Temporalmente, cronológicamente, mejor dicho, nos situamos en la Inglaterra de 1680, en el siglo XVII. Dentro de una Inglaterra en donde había una serie de revueltas en contra del rey Jaime I de Inglaterra. Una serie de revueltas en el que a los rebeldes, por así decirlo, se les atrapaba, se les condenaba a muerte o directamente se los llevaba a Port Royal, que era en el Mar Caribe, una colonia británica, donde allí pues se les trataba directamente como esclavos. Peter Blood es un médico que lo único que hace es su trabajo.
Lo que ocurre es que en una de las veces que él tiene que curar a uno de sus enfermos o de sus heridos, es uno de los rebeldes que está en contra del rey Jaime I. Y entonces le atrapan tanto al rebelde que está curando como a él, y a él le acusan de alta traición. Pero él, en un juicio, en una secuencia absolutamente arrolladora, que ahí ya solo nos menciona, ya solo nos dice, o no solo nos indica, mejor dicho, la capacidad narrativa que tiene Michael Curtiz, que es absolutamente prodigiosa. Es una secuencia que está basada en, digamos, en primeros planos entre un juez y el personaje de Peter Blood, de Errol Flynn, donde Errol Flynn está justificando el por qué él estaba con ese rebelde, que él no le consideraba un rebelde, sino que él estaba solo realizando su trabajo. Pero el juez, por órdenes del rey, aplica una ley en el que toda persona que esté ayudando a un rebelde tiene que ser tachado inmediatamente de rebelde y ajusticiado. Pero claro, no creen que Peter Blood sea digamos, un rebelde al uso. ¿Qué es lo que estaba usted haciendo? Ni siquiera se creen realmente que fuera un médico. Sin embargo, todo lo que es el tono de la secuencia de la conversación cambia mucho cuando Peter Blood, Errol Flynn, le dice al juez: y es que además, si usted duda de mis conocimientos de medicina, le puedo decir que usted se está muriendo. Seguramente de alguna enfermedad pulmonar en ese momento, porque incluso tose, está sudando, seguramente tendría fiebre. Pero claro, este juez, que sabe que le tiene los días contados, le envía prácticamente a justiciar, es decir, que fuera condenado a muerte, pero que por un capricho del rey Jaime I, todo el grupo que pertenece, o donde estaba Peter Blood, que pertenece, es decir, al grupo donde estaba el personaje de Errol Flynn, les mandan a Port Royal, donde se venderán como esclavos. Entonces, se puede decir que el coronel Bishop, que es lo que compra esclavos directamente en Port Royal, pues se hace con todos los personajes que habían sido o que eran en teoría rebeldes, incluyendo al Capitán Blood, y la hija de este coronel Bishop es Olivia de Havilland, que se queda prendada de ese rebelde / esclavo que es Errol Flynn. El destino quiere que el gobernador de Port Royal, enfermo de gota, escoja a Errol Flynn como su médico particular, porque los médicos que tiene son, según él, completamente inútiles. Y de ahí que el personaje de Peter Blood va cogiendo confianza, incluso para, en su mente, maquinar un gran plan para huir de esa plantación donde estaban ellos trabajando como esclavos y dedicarse posteriormente a la piratería. Hay un ataque de un barco español y entonces todo eso les da pie a Peter Blood y a todos sus compañeros rebeldes, por así decirlo, para meterse en el barco de los españoles, que se puede decir que los abordan directamente dentro de Port Royal. Si no os acordáis de donde estaba Port Royal, en algunas películas de Piratas del Caribe, Johnny Depp, el capitán Sparrow y toda su tripulación se van a Port Royal. También a la Isla Tortuga, o sea, todos estos sitios pues son muy clásicos, muy típicos de las películas de piratas bucaneros, pero que el Capitán Blood fue la película que, digamos, puso en el mapa todos estos sitios para su desarrollo posteriormente cinematográfico. Y aquí es donde la película cambia y se transforma Peter Blood en ese pirata que todos esperábamos. Pero es un pirata que también tendrá pues sus luchas, sus abordajes a barcos, tanto británicos como españoles. Los barcos españoles tenían que estar allí por narices, como en todas las películas de piratas, donde los piratas abordan barcos que vienen de las Indias o que vienen evidentemente del nuevo continente y que les saquean totalmente. Pero Peter Blood se encarga de saquear tanto barcos españoles como barcos británicos. Claro, todas estas acciones, toda esta primera parte de la película, se puede decir que nos da como pie a considerar a El Capitán Blood como una película estructurada como en dos bloques. Un primer bloque en el que vemos la transformación de Peter Blood de lo que es médico a pirata, y una transformación a partir de la cual él se hace pirata, y que es la última hora de la película. La película dura prácticamente 2 horas. Tenemos una primera hora que es antes de que Peter Blood sea pirata, es decir, todo lo que es la transformación del médico al pirata, y después todas sus acciones como pirata. Es decir, la primera parte es como una exposición de todo lo que es el marco histórico del siglo XVII, de 1680, de todos los jaleos, líos, por así decirlo, de la corona británica, de todos los tumultos que tuvo el rey Jaime I de Inglaterra.
pero luego también posteriormente veremos en la segunda parte lo que es realmente ya la película de aventuras. Es decir, deja de ser un marco histórico para transformarse más en la clásica y típica película de piratas. Pero cuando hablo como clásica y típica película de piratas, hay que considerar que esta fue la primera, por así decirlo, importante de la historia del cine. Hombre, Douglas Fairbanks, en el cine mudo, hizo una película en 1924, si mal no recuerdo, que fue The Black Pirate, el pirata negro, y además una película filmada en Technicolor de 2 colores. Creo que la nombré en aquel vídeo de historia del cine que hice de color por Technicolor. Pero se puede decir que la influencia que ha tenido el Capitán Blood, sobre todo en lo que se refiere al cine sonoro, ha sido muchísimo más fuerte que las películas de Douglas Fairbanks en ese sentido. Dentro de lo que es ya lo que es la plantación, donde está Peter Blood ejerciendo de médico, conocerá el personaje de Olivia de Havilland. Atención cómo están presentados en esta película los personajes. Olivia de Havilland se ve, como os he dicho al principio del vídeo, tenía solo 19 años, era una actriz pues muy jovencita, muy niña. Pero desde el primer momento se ve la química que hay entre los dos, porque yo veo que las secuencias que comparten ellos dos son como dos adolescentes un tanto mayores, teniendo, como os diría yo, como diálogos como de pillo a pillo. Los diálogos son inteligentes, son muy incisivos, pero se puede decir que el romance, la tensión sexual no resuelta que hay entre ellos dos, es completamente palpable dentro de lo que es la película. Claro, el personaje de la señorita Bishop, del personaje de Olivia de Havilland, se queda completamente prendada de Peter Blood, que digamos que es el enamorado, el rebelde, por así decirlo. Pero luego cuando se transforma en pirata es todo lo contrario, es decir, sigue enamorada de ella, y él de ella también, pero también con una serie de consideraciones o como con barreras, porque claro, para ella él se ha transformado en un pirata, y eso es completamente algo defenestrable, algo odioso, que le impide amarle por completo. Pero también para el personaje de Errol Flynn, ella fue, digamos, ella es la sobrina, ¿la hija es la sobrina o la hija? No me acuerdo ahora. Es la, vamos a decir que es la pariente, la familiar, por así decirlo, del esclavista que le tenía a él y que le hizo sufrir en numerosas circunstancias. Por lo tanto, es un amor, es un romance el del Capitán Blood que tarda en... O sea, está cargando durante toda la película, pero que tarda en explotar. Se puede decir que solo ya al final de la película es cuando ya se les considera como una pareja, al final de la película realmente. Pero durante todo lo que es el desarrollo de lo que es la película, durante casi las 2 horas de metraje, se puede decir que entre ellos, cuando hay encuentros entre Olivia de Havilland y Errol Flynn, hay una gran química, pero los personajes no están a gusto el uno con el otro. Porque claro, simbolizan, digamos, totalmente lo opuesto, la contraparte de todo lo que representa el mundo de cada uno de ellos respecto a lo que puede ser su enamorado o su enamorada en ese momento. El Capitán Blood es una película además que resalta mucho, incluso técnicamente, ahora hablaremos de la parte técnica, muchísimo por los primeros planos. Sobre todo Michael Curtis, digamos que se recrea mucho en los primeros planos que tiene de Olivia de Havilland, porque estaba guapísima en esta película, tenía 19 años, muy jovencita, y además la elegancia que ya ella tenía, y también la elegancia con la que Michael Curtis rueda a Olivia de Havilland, cómo filma su personaje, y sobre todo cómo la trata ya no solo de señorita Deacon, sino como de una señora, como si fuera la mujer de un gran terrateniente, de una plantación. Es decir, nos recuerda muchísimo Olivia de Havilland en este personaje, hasta cierto punto, a otro que realizaría 4 años después en Lo que el viento se llevó, que contaba prácticamente con 23 años, aunque en Lo que el viento se llevó aparenta más. La caracterización también hace. Pero también Olivia de Havilland era muy jovencita, o sea, durante los años 30 era una chica que, ya os digo, pasó de 18, 19 años a 20 y pocos de rodar algunos de los títulos más representativos de su carrera. A partir de Errol Flynn, hablando ya de Errol Flynn, se puede decir que él, a partir del Capitán Blood, salta al estrellato, como os he dicho anteriormente, pero también de la mano realmente de Michael Curtis. Todo lo que es la narración de la película además tiene un ritmo que yo creo que no para, como os he dicho anteriormente. Pero sobre todo, para ser una película de 1935, el argumento destaca por 2 puntos muy importantes. Las secuencias de acción, sobre todo casi en la parte final de la película, cuando 2 grandes barcos, sobre todo lo que es el ataque a Port Royal, en contra de los barcos franceses que tiene el barco del Capitán Blood, con
con unos abordajes, con los disparos de cañones. Son secuencias que podrían haber estado filmadas perfectamente en el siglo XXI y a mí me recuerdan mucho a las de Master and Commander al otro lado del mundo, o a las de la Isla de las Cabezas Cortadas, o a las de películas también de barcos corsarios o de piratas más actuales. Pero es que uno de los puntos fuertes que tiene el Capitán Blood precisamente es ese toque de modernidad que le da Michael Curtiz a la narración y al ritmo. Por eso fue una película totalmente pionera en la construcción de sus personajes, en la construcción de secuencias, porque vemos que la cámara se puede decir que no para, que el montaje es catártico, es una auténtica experiencia, tiene un ritmo absolutamente desbocado. Es decir, es una película en la que Michael Curtiz, yo digo, trató el montaje de un modo, digamos, tan exacerbado, tan milimétrico, tan perfeccionista, que todo el ritmo, además es que el ritmo de la película se va acentuando, pero no de una manera, a lo mejor, como os diría, como brusca que sube, sino que todo es como muy homogéneo, como muy regular. Y la película se nos pasa en un suspiro, son 2 horas que además es que vuelan directamente. Porque es que el ritmo que le impone además Michael Curtiz y la narración, se puede decir que yo siempre que he visto esta película estoy viendo una secuencia y ya estoy deseando que termine esa secuencia para que comience la otra. Porque he asimilado tan bien, o el espectador puede asimilar tan bien lo que está viendo, que directamente está como deseando a ver qué es lo que va a ocurrir con los personajes. Realmente esa es una de las capacidades del gran narrador, es decir, que sus personajes nos interesen desde cualquier punto de vista, y en ese sentido Michael Curtiz era un director, pero como la copa de un pino. Otro de los puntos a favor que tiene la película, y que yo creo que proviene también de la influencia del cine de los años 30, y más concretamente de la screwball comedy, es un poco la guerra de sexos que hay también entre Errol Flynn y Oliva de Havilland. Porque ya os digo que como no se fragua la historia de amor hasta el final de la película, se puede decir que los encuentros que tienen ellos desde el primer momento van, ya os digo, como de pillo a pillo. Es decir, sueltan frases muy inteligentes, ya os digo, muy incisivas, que van al meollo, pero también son frases que prácticamente se van como dilapidando el uno al otro. Es decir, se van metiendo el uno al otro, se van metiendo o sea, ellos mismos. Rolf Flynn se mete con ella porque es una niña rica, porque su padre, su tío, vamos a decir su familiar, le ha tenido a un médico realmente, porque él es médico, se está ocupando de la salud del gobernador de Port Royal, la ha tenido como un esclavo. A su vez Errol Flynn la ve ya os digo, pues como la típica chica, ya no, os voy a decir inaccesible, pero que representa todo lo que él está empezando a odiar, sobre todo lo que es la primera parte de la película, y por qué Errol Flynn realmente se transforma en un pirata de los pies a la cabeza. Es decir, si al principio de la película es un personaje que es un médico, que está para ayudar a la gente, cuando se transforma en pirata, se puede decir que asalta barcos y que su tripulación, que habían sido los esclavos que le habían acompañado también, se encarga también de dar muerte, tanto a ingleses como a españoles. Por lo tanto, ¿qué médico que ha velado o que ha hecho el juramento hipocrático y que tiene que velar por la salud y el bienestar de la gente se puede meter a pirata para matar en nombre de la piratería? Hay una secuencia donde él y su tripulación dentro de lo que es el barco lo que hacen es establecer los parámetros de lo que es la ley del pirata, o una ley o unos parámetros que él establece, basándose en la ley del pirata, de lo que debe de hacer o cómo deben de comportarse, digamos, sus subordinados, su tripulación allí en el barco. Es decir, una serie de reglas, una serie de leyes, la manera de distribuirse los botines, el dinero. Es decir, en ese sentido el Capitán Blood es como un retrato de lo que era el típico y clásico pirata bucanero que hemos visto posteriormente en 1001 películas. Pero que yo os digo, en el Capitán Blood es la primera película, es la película seminal de este género. Por lo tanto, todo el desarrollo, todo lo que es la construcción de personajes, todo lo que es el timonel, todo lo que son los cañoneros, las órdenes del capitán, con su, ¿cómo os diría yo?, con su apartamento, su establecimiento dentro de lo que es el barco o el buque de guerra, con su camarote. Es decir, todo eso que hemos visto en tantas películas está en el Capitán Blood, porque el Capitán Blood fue como la primera película sonora importante de piratas y que posteriormente todas las que se hicieron tuvieron como base el Capitán Blood. Vista hoy en día, evidentemente podemos ver que es una película cuyos elementos ya la hemos visto en muchísimas, y podemos tacharla de poco original. Pero es que en el 35 todos estos elementos, digamos que no eran
no estaban muy vistos. Ya habíamos dicho que habíamos tenido las películas de Douglas Fairbanks, sobre todo El Pirata Negro de Black Pirate, pero que evidentemente cuando pasa todo eso al sonoro, con mejor calidad de imagen, con mejor todo, con una banda sonora realmente extraordinaria, todo cambia realmente. Es decir, Michael Curtiz con el Capitán Blood se puede decir que da el pistoletazo de salida, a lo que es el género de piratas dentro de las películas, subgénero de piratas dentro de lo que son las películas de aventuras. La importancia de la banda sonora, como os he dicho anteriormente, es capital en este film. Sobre todo porque uno de los grandes compositores que tenía contratado Hollywood, que era Eric Wolfgang Korngold, realmente realizó una banda sonora que es como una opereta. Es decir, las bandas sonoras de Korngold destacaban, ya os hablaré de los... Tengo que hacer un vídeo de historia del cine sobre compositores y cómo ellos ven lo que son las películas para luego componer su banda sonora, o cómo directores se adaptan a las bandas sonoras para luego componer las imágenes. En el caso de Korngold era un compositor que es que además había escrito operetas, incluso había escrito musicales desde muy jovencito. Entonces las composiciones de Korngold eran realmente pues como partituras, como óperas enteras divididas en los tres típicos, en los tres actos. Pero es que además en las óperas, la banda sonora, si me permitís el exceso, la música en las óperas, como acompaña a los personajes y todo va en función de lo que es la música, hay muchas secuencias del Capitán Blood que parecen técnicamente resueltas en función de la música. Como hacía, por ejemplo, sin ir más lejos, John Carpenter. John Carpenter componía la música de muchas de sus películas y luego rodaba en función de esa música para que todo estuviese bien, digamos, acompasado. Aquí en la película El Capitán Blood ocurre lo mismo. Hay una secuencia en la que, bien avanzada la película, a Olivia de Havilland, a la chica, pues se la tienen que llevar en una barca porque el Capitán Blood se va a enfrentar, digamos, a una armada de franceses. Y él lo que hace, pues para que ella no corra peligro, pues la envía a Port Royal junto con su familiar, con su padre o con su tío, para que ella pues no participe y no esté dentro de lo que es el asedio que él iba a protagonizar, y para que no corra peligro porque él está enamorado de ella. Entonces la banda sonora, los planos, se puede decir que vemos primeros planos tanto de Errol Flynn como de Olivia de Havilland, que se le nota que están el uno por el otro están enamorados, pero también vemos un gesto de preocupación. Porque claro, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. El Capitán Blood puede morir en ese enfrentamiento con los franceses. Y la banda sonora en ese sentido es, digamos, o tiene, mejor dicho, el tema de la banda sonora de la partitura de Korngold en esa secuencia tiene un sabor un tanto agridulce. Es decir, como esa melodía de amor, pero que tiene un fondo como trágico, como sin saber qué es lo que va a ocurrir y que ese amor puede romperse o puede desaparecer por el fallecimiento de alguno de ellos. Por lo tanto, todo iba en función de la banda sonora. Y además es que hay muchas secuencias que, como os he dicho anteriormente, de repente aparecen los personajes dentro del plano y sin que hayan mediado ni palabra, no hayan dicho nada, ya la banda sonora comienza. Es decir, el Capitán Blood se puede definir como una pequeña ópera dentro de lo que es la piratería, una ópera de piratas. Porque la música empieza a sonar, luego los personajes se presentan dentro de la secuencia, recitan sus parlamentos, la música continúa y cuando se cierra la secuencia siempre se cierra con una nota musical. Con una nota musical y además que pone como colofón a la secuencia. Es decir, son como las secuencias del Capitán Blood son como pequeñas películas que tienen su origen y su final en la banda sonora. La banda sonora de esta película es realmente prodigiosa y maravillosa. Realmente ver el Capitán Blood se puede decir que es como una experiencia audiovisual y catártica maravillosa. También os he dicho que Michael Curtiz, además, por haber sido húngaro, haber trabajado para la UFA, que es la industria cinematográfica alemana, tuvo reminiscencias de lo que era, como os he dicho, lo que era el expresionismo alemán. Hablando así ya un poquito de lo que es la parte técnica de la película, hay que decir, por ejemplo, que el Capitán Blood tiene una fotografía en blanco y negro, pero se puede decir que el Capitán Blood es la primera y la única película de piratas expresionista. Sobre todo, atención a los juegos de luces y de sombras, sobre todo cómo están tratadas las sombras en esta película. El principio parece sacado de una película de Murnau. Fijaos lo que os digo. Al principio, una voz en off con carteles, con intertítulos,
se nos expone, de ahí la influencia de Michael Curtiz, porque evidentemente había trabajado en cine mudo, nos presenta todo lo que es la situación histórica, ¿no? Y aparece un jinete montando a caballo, yendo en busca de Peter Blood para decirle que un compañero suyo, dentro de lo que son los rebeldes en Inglaterra, ha sido herido y que tiene que ayudarle. En esa secuencia en la que aparece este jinete que corre en busca del Capitán Blood, tenemos un plano de lo que es el jinete corriendo. Y parece que el jinete no se mueve de la secuencia, pero el fondo está moviéndose constantemente para la sensación de movimiento. El fondo son maquetas que están todas filmadas como si fuera, digamos, un decorado expresionista, donde las luces, lo que son las sombras, se van moviendo para dar la sensación de movimiento de ese caballo y de ese jinete. Y sobre todo, cuando llega el caballo y el jinete al pueblecito donde está el médico, entonces, Peter Blood, hay un plano en donde en el fondo vemos un decorado que es totalmente expresionista. Porque, digamos que las casas, los fondos, se van ¿cómo os diría yo? Como perdiendo dentro de lo que es la profundidad de campo de lo que es el plano. Pero si vemos en el plano de lo que es a mano izquierda, vemos el cartel que pone Dr. Peter Blood, pero no es un cartel que, digamos, esté recto, o sea, dentro de un poste y el cartel recto, con una placa diciendo que reza el Dr. Peter Blood, sino que es, digamos, un tronco, un palo, un poste, que está como ladeado de una manera un tanto retorcida, y luego el cartel que reza Peter Blood. Y además hay unos escalones también, que es la casa de Peter Blood, el personaje de Errol Flynn, un tanto como deformados. Y que vemos además todo esto iluminado dentro de lo que es el plano y el fondo casi prácticamente en sombra o oscura. Es decir, eso prácticamente se puede decir que podemos decir que es expresionismo puro y duro. Es decir, la película tiene un componente visual expresionista bestial. Luego también desde el punto de vista visual destacan además muchos fondos que están como planos, no hay ningún elemento escenográfico, pero que están proyectadas las sombras de los personajes. Sobre todo en la secuencia del juicio al principio de la película de Peter Blood, donde él se refleja lo que es su sombra, también la de los jueces, y parece que las sombras estuviesen como acosando al personaje. Es decir, todos son como reminiscencias del expresionismo. Me recuerda, ya os digo, a Murnau y hasta cierto punto hasta a Fritz Lang en diferentes momentos. Los decorados se puede decir que también tienen una influencia claramente expresionista. Porque, por ejemplo, lo que son los interiores, lo que son el interior del juicio, lo que son las plantaciones, lo que son los decorados de lo que es la corte de Jaime, el rey de Inglaterra, todo eso tiene clarísimas reminiscencias expresionistas. Por ejemplo, hay, digamos, unos soldados que están haciendo de guardia de lo que es el rey, y también sus sombras se están proyectando como si tuviesen un foco a su lado o detrás de ellos que proyectara su sombra en la pared para dar, digamos, como una sensación como de agobio, como una sensación incluso de irrealidad que pudiera tener la película. Y luego otro hallazgo visual que no podemos dejar de comentar es cuando los personajes, los piratas, Peter Blood incluido, Errol Flynn incluido, cuando están, por ejemplo, en la barandilla de los barcos, ya sea en el altillo que tienen, donde está localizado el timón, o lo que es el borde de lo que es el barco, digamos que los reflejos de lo que es el mar, de los reflejos de las olas, del agua del mar, se reflejan además iluminando a los personajes. Hay una secuencia donde Errol Flynn está abriendo una ventanilla, cuando todavía es un esclavo, que está con sus personajes, con sus compañeros esclavos también dentro de lo que es el buque al principio de la película, que le va a transportar a Port Royal, donde vemos que él está mirando por la ventana, ese brillo, esa iluminación, es como si la luz de la luna se reflejara en el mar y el mar se reflejara en el rostro de Errol Flynn y de los personajes. Con unos juegos de luces y con una iluminación que le da un componente de fantasía, de irrealidad, que solo vemos en el expresionismo alemán. Y todo eso además acompañado por una banda sonora que ya os digo por momentos es romántica, es épica, es trágica. Todas las secuencias de películas de aventuras que nosotros hemos visto en el que hay abordajes a barcos, corsarios, o incluso secuencias de acción de persecuciones de coches, o de aviones, o de motos, o de lo que sea, con la banda sonora de fondo estridente que va acompañando a los personajes a toda velocidad, que va acentuando el ritmo,
eso está en el Capitán Blood. ¿De dónde está sacado todo eso del cine contemporáneo, el cine de moderno? Del Capitán Blood, porque todo lo que es el final, digamos, ese ataque a los barcos franceses al final de la película por parte de Peter Blood, todo lo que es el entramado argumental es muy complejo, no he querido más desentrañaros más de lo que es el argumento, porque es una película que argumentalmente tiene muchas capas, tiene muchas aristas, es decir, mucho por seguir, es muy compleja, pero dentro de lo que es de lo que es el desarrollo, de lo que es el ritmo, la banda sonora acompaña mucho. O sea, aquí Eric Wolfgang Korngold lo que hizo también no solo fue una banda sonora, ya os digo, con toques de romanticismo, aventuresco, toques trágicos, también tiene componentes la banda sonora de acción. Es decir, el Capitán Blood no solo podemos verla como una película, ya no solo de aventuras, sino también una película de acción, porque tiene secuencias de acción que son auténtico prodigio. Además, para las secuencias de lo que son los ataques entre los barcos, se construyeron 2 barcos a tamaño real. Lo que pasa es que no se metieron en el, por así decirlo, en el mar. No, la película no se desarrolla. Se desarrolla en el mar, pero es una película de decorados y de maquetas, en ese sentido. Pero es que las maquetas, los decorados, la puesta en escena de lo que son los barcos corsarios son realmente fascinantes. Es decir, el detallismo en la escenografía y sobre todo el modo de iluminarlos, ya os digo, es una auténtica maravilla. Es el Capitán Blood, vamos, yo la tengo, ya os digo, la veis aquí en DVD, pero yo estoy esperando a que la saquen en Blu-ray. Yo no sé qué están tardando en sacarla en alta definición, porque sin duda es que es una película que visualmente es muy atrayente. Y evidentemente también tenemos que hablar de ese villano, que bueno, no es que sea villano, que es el personaje de Lavoisier, interpretado por Sir Basil Rathbone. Y es que ya el Capitán Blood, dentro de su época de pirata, también hace pactos con otra serie de piratas, en este caso uno francés, con el que tendrá un duelo a espadas absolutamente maravilloso. Basil Rathbone era un actor que además ya sabía esgrima. Rolf Flynn no, tuvo que dar una serie de clases antes de lo que fue el rodaje. Pero la secuencia del combate a espadachines, a espadas, que nos remite también al género de capa y espada, este es un grandioso referente de lo que iba a ser posteriormente el género de capa y espada, tienen en la película una secuencia, ya os digo, de luchas a espadas, filmada en Laguna Beach, en Estados Unidos, que es uno de los grandes prodigios, una de las grandes secuencias de espadachines de la historia del cine. Además que estos 2 personajes, o mejor dicho, estos 2 actores, Basil Rathbone y Errol Flynn, repitieron, digamos, el duelo a espadas 3 años después en Robin de los Bosques, también de Michael Curtis. Este combate a espadas que tienen los personajes, digamos que fue como un calientamotores de todo lo que iba a venir posteriormente. O sea, el Capitán Blood es esa película de aventuras imposibles pero absolutamente maravillosas, con escenarios exóticos, con decorados grandiosos y sobre todo con la presencia de un Errol Flynn que en todos y cada uno de los planos en los que aparece es que, como decimos hoy en día, se sale de la pantalla, desborda. Además es que el Capitán Blood, según la estáis viendo, es una película que te hace feliz. Porque es que el buen rollismo, por así decirlo, que demuestra Errol Flynn en lo que es su interpretación, es un personaje, además, es un actor Errol Flynn que siempre en sus personajes estaba continuamente sonriendo en sus interpretaciones. Y eso era como una invitación al público a que viviera sus aventuras y que se identificara con él, y porque hacía lo imposible por caer bien al público. Bueno, el público se quedó completamente extasiado por lo que fue la presencia de Errol Flynn y se preguntaba a la salida de los cines que quién era ese actor que realmente iba a revolucionar Hollywood y que se convertía en uno de los grandes actores exponentes del cine de aventuras de todos los tiempos. Luego también, por ejemplo, hay una película, pero esta es ya de los años 50, ya Errol Flynn ya estaba un poquito más mayor, tendría ya sus 40 y muchos, 50 y pico años, junto a Maureen O'Hara, a ver si la comento, que se llama La isla de los corsarios, pero ya realizada en Technicolor, una película que empezó a ser de bajo presupuesto, pero que yo creo que nació, y se la considera dentro de la historia del cine como una película de serie B, pero que prácticamente hoy en día, visto hoy en día, se la puede pasar perfectamente como una película de serie A, en donde nuevamente pues Errol Flynn se viste de corsario, por así decirlo, en este tipo de películas de piratas y realice otro de los grandes papeles de su carrera, que se les pasó a los críticos resaltarlo, aunque yo no sé por qué. Pero vamos, se puede decir que el Capitán Blood fue el personaje creado por Rafael Sabatini
se puede decir que fue el más importante o uno de los más importantes de toda su carrera filmográfica. Evidentemente el papel que le catapultó a la fama y que protagonizó una película que yo creo que es absolutamente inolvidable. Ya os digo que yo en mi ranking de las 13 mejores películas de aventuras de la historia la puse, creo que fue la segunda, la tercera, creo que fue la segunda. Ya no solo por calidad cinematográfica, sino por el grado de influencia que tuvo. La verdad es que igualar hoy en día una película de aventuras como es El Capitán Blood es absolutamente imposible. No hay ningún actor capaz de emular las hazañas de Errol Flynn, pero transmitir ese, ya os digo, ese buen rollismo que tenía Errol Flynn en sus interpretaciones, porque incluso en las secuencias que él interpreta o que él hace más dramáticas dentro de la película, se puede decir que estás incluso simpático. Es un personaje, es un actor Errol Flynn que cae simpático desde el primer momento. Y además hay una portada, la de Robin de los Bosques, que él tiene una sonrisa que además es contagiosa. Es decir, no solo era bien parecido, sino que él sabía potenciar, digamos, ese efecto que tenía sobre el público para caerle simpático a través de la sonrisa y a través de las miradas. Es decir, en la secuencia del juicio al principio de la película, cuando es acusado injustamente de alta traición, la mirada que le lanza Errol Flynn al que hace de juez, que es un personaje, y os digo, que está enfermo, Errol Flynn, Peter Blood lo detecta porque es médico, realmente es que le taladra al juez con la mirada. Pero sobre todo cuando el juez dicta sentencia a morir por alta traición, a ser ajusticiado, a fenecer, el rostro de Errol Flynn cambia, pero su mirada sigue siendo la misma. Pero es una mirada y es un rostro que incluso estando pasándolo muy mal y todo eso del personaje, es alguien que te sigue cayendo muy bien en toda la película. Y qué decir también ya de Olivia de Havilland, que fue su primer papel importante también en la historia del cine, que crearon una pareja indiscutible y que sinceramente también está pues de una belleza arrebatadora. Tenía un tipito, tenía un tipín Olivia de Havilland en esta película, es que parecía como una muñeca de porcelana. Y además que aparece con su vestimenta, como iba muy parecida vestida esta Keira Knightley en Piratas del Caribe, de ese estilo. Hombre, no de la clase, porque Keira Knightley no tiene la clase de Olivia de Havilland ni de lejos. Pero claro, era de ese estilo, con esos tules, esas gasas, la sombrilla, que parece una señorita que dices, es que parece que la acaban de sacar de una fábrica de muñecas, porque parece una muñeca, con esa sonrisa tan inocente, con esa mirada, esos grandísimos ojos que tenía, estaba realmente increíble. La verdad es que los dos están fenomenal. Tenían 19 y 26 años, es que eran dos chavales en esta película. Pero Errol Flynn aparenta más mayor tenía un cuerpo muy desarrollado en el sentido de que había practicado boxeo, practicaba boxeo de hecho, y claro, se le había caracterizado para que pareciera un poco más mayor. Pero la verdad es que los dos están sensacionales. Y en sus encuentros, la verdad es que saltan chispas. Luego en Robin de los Bosques, digamos que esa química a Michael Curtis la explotó muchísimo más. Se puede decir que el Capitán Blood, para Michael Curtis, para Olivia de Havilland, y para Errol Flynn, fue un campo de pruebas para lo que posteriormente iba a volver con ellos. Los western, las películas de aventuras, Errol Flynn y Olivia de Havilland son forman una de las parejas más importantes de la historia del cine, a lo mejor pues junto con Fred Astaire y Ginger Rogers, pues, o con Clark Gable y Carole Lombard, pues a lo mejor de las más importantes hombre y mujer. Luego, evidentemente, si hablamos de Stan Laurel y Oliver Hardy dentro del cine cómico, es otra clase de parejas en ese sentido. Pero hablando de parejas de hombre y mujer, Errol Flynn y Olivia de Havilland son sin duda dos de los más conocidos y de los inmortales. Como también es inmortal la película que protagonizaron en 1935 y os digo que es El Capitán Blood, una auténtica maravilla de película de aventuras, una obra maestra desde el principio hasta el final, haciéndose un resumen por la calidad visual, la calidad pictórica, por la composición, por ese expresionismo llevado al mundo de los piratas, por esa composición musical, esas partituras de ópera que Kongol le dio a la película, por los primeros planos de Olivia de Havilland y de Errol Flynn, que realmente desbordaban carisma con una química magistral, y por la estupenda narración de Michael Curtis, el Capitán Blood merece estar en la sección de cine con mayúsculas, como así lo propusieron los que hicieron aquella selección maravillosa de títulos en VHS en los 90 y que la sección de cine con mayúsculas hace homenaje. El Capitán Blood es una de las mejores películas de aventuras de la historia. Si no fuera por El ladrón de Bagdad, todavía de
de Raoul Walsh de 1924, esta película sería la mejor. Porque en todas las películas de aventuras, en todas, que se hicieron posteriormente al Capitán Blood, podemos encontrar elementos de esta película. Se puede decir que como películas como esta ya no se hacen y ya no se harán, pero tenemos a Michael Curtiz, a Errol Flynn y Olivia de Havilland en esta maravillosa película que es el Capitán Blood, una película que destila una gran fiesta para todos los públicos. Una experiencia audiovisual, una experiencia completamente catártica en 2 horas que son un prodigio de cine. No os la perdáis bajo ningún concepto. El Capitán Blood, una obra maestra del cine de todos los tiempos, y ya no solo el género de aventuras, de la mano de Michael Curtiz, uno de sus mejores narradores sin ningún género de dudas. Espero que os haya gustado la review, espero que me deis un like, que os suscribáis al canal, que me llenéis aquí la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.